Buenas, soy Iván Salgado y bienvenidos al resumen de la séptima ronda del torneo de candidatos. En mi opinión, el nivel ha bajado en esta ronda y es probable que veamos que algunos jugadores no estén tan metidos en el torneo como antes. ¿Por qué razón? Simplemente Nepomniachtchi y Caruana ya tienen una ventaja muy grande sobre el resto de los jugadores. Y cuando eso sucede, sobre todo en un torneo como es el torneo de candidatos, donde lo único importante es quién gane para jugar el match contra Carlsen, pues podemos ver algunos jugadores que ya no le prestan tanta atención a la preparación de las aperturas, que no juegan, digamos que no tienen la misma consistencia en el tablero, ¿no? Que digamos que de alguna manera están pensando más en irse a casa que en estar ahí. Y nada, eso creo que puede hacer que algunas partidas no sean tan interesantes, pero bueno, tenemos una gran lucha entre Nepomniachtchi y Caruana, que va a ser muy interesante hasta el final. De hecho, Nepomniachtchi y Caruana han vuelto a ganar ayer. En cuanto a las partidas, la partida de Rapport y Nepomniachtchi la voy a revisar, luego os voy a mandar un estudio con la partida analizada y un estudio complementario sobre una partida en la que lo mismo que pasó en Rapport Nepomniachtchi pasó en otra partida de Giri y Carlsen. ¿Qué pasó en esa partida? Simplemente se llegó a una posición de dos torres contra dama. Pero hay un factor muy importante. Cuando el rey de uno de los jugadores está débil, entonces ahí la dama gana, digamos, tiene mucha ventaja sobre las dos torres, porque la dama tiene mucha más facilidad para atacar puntos débiles que las torres. Y esa partida entre Rapport y Nepomniachtchi, básicamente esa fue la clave, y os la voy a poner en el estudio para que cuando en vuestras partidas se os dé una situación similar, pues sepáis cómo actuar. Para ver ese estudio, lo único que tenéis que hacer es apuntaros en la descripción abajo y os apuntéis a la newsletter y os llegará a vuestro correo. Después, la partida de Dinliren y Firuya tampoco fue demasiado interesante porque en la jugada 18-20 ya empezaron a cambiar todas las piezas y se llegó a un final igualado. Y no tuvo demasiado... No fue demasiado interesante, así que tampoco creo que no es necesario revisarla mucho. En cambio, las partidas de Duda y Caruana han tenido cierto interés y me gustaría centrarme en esas partidas porque creo que ahí podemos aprender alguna cosa. Entonces Duda jugó D4 y entraron una Ninzo India y Duda jugó E3, ¿no? Que es seguramente su variante favorita. Y contra enroque corto, alfil D3. Continúa el desarrollo. Y aquí normalmente Nakamura hace la jugada D5. Pero supongo que no quería enfrentarse contra A3 alfil por C3, B por C3. Es una variante que, de hecho, creo que perdió alguna partida contra Carlsen, si no recuerdo mal. Ahora no la puedo encontrar porque hay diferentes órdenes de jugadas. Pero supongo que no quería jugar este tipo de posición y por eso decidió jugar con C5. Claro, en general se considera que C5 no es tan buena porque las blancas coordinan los caballos y ya las negras nunca van a poder destruir la estructura de peones de las blancas. Igualmente estamos en terreno principal, que las blancas están un poco mejor. Es probable, pero tampoco es tan grave. Entonces la partida continúa D5, peón por D4, E por D4, caballo por D5. Y llegamos a una posición de peón aislado con el caballo en E2. De hecho, este tipo de posiciones le gustaban mucho a Sokolov. De hecho, en su libro Winning Chess Middle Games, un libro que me gusta mucho y que os lo recomiendo a todos, le gusta analizar este tipo de posiciones y dice que aunque muchos jugadores de la élite no juegan a este tipo de posiciones, son más interesantes de lo que parecen. Y esta partida lo demuestra. Las blancas se enrocaron, caballo C6, A3 para que las negras decidan qué hacer, alfil D6 y aquí una jugada que me sorprendió mucho porque yo no la conocía pero al parecer se está haciendo muy popular, que es torre 1. Una jugada que mantiene toda la tensión y le dice a las negras, bueno, ¿y ahora cómo continúas? Porque en realidad no es tan fácil encontrar siguiente jugada para las negras. Las blancas en el futuro van a hacer alfil C2 y dama D3, mientras que las negras tienen que pensar cómo continuar. Y eso no es tan fácil. Nakamura hizo un plan estándar con caballo E7,
Pero el problema es que después de alfil c2, alfil d7, dama d3, ahora el peón de h7 está atacado, las blancas amenazan mate y las negras deben decidir cómo defenderlo. Y no es fácil porque cada jugada tiene sus defectos, pero Nakamura decidió jugar con f5 y aquí Duda realizó una maniobra típica que es hacer alfil b3 con idea de utilizar este alfil en esta diagonal que ahora ha quedado debilitada por culpa del peón de f5. Y ahora Nakamura jugó dama b6 y después de caballo por d5, caballo por d5, alfil por d5, e por d5, alfil f4. Las negras tienen que intentar hacer torre a8 para luchar por la columna E e intentar poner la torre en e4 para presionar el peón de d4. Si no hay esa presión en d4, en el futuro las blancas realizarán una maniobra de este estilo y tendrán una posición con muchísima ventaja. Y después de torre a8, ahora Duda hizo g3. Y aquí llegamos a un momento interesante de la partida, porque al parecer ese plan de jugar caballo f4, caballo d3 no es tan bueno. Y en realidad el plan correcto era jugar dama d2. Estas pequeñas jugadas de dama que los que estáis en el plan premium sabéis que me gusta mucho, sobre todo porque es muy fácil que no las veamos. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Simplemente queremos capturar en d6 y hacer caballo c3 a la siguiente jugada, evitando todos los posibles alfil d5. Y por ejemplo, imaginaros que después de h6, que es la jugada que da el módulo de análisis para abrir un aire para el rey, alfil por d6, dama por d6, y nuestro lugar para el caballo no es f4, sino que es c3, con la idea de hacer f4 y torre e5. Es por eso que las negras deben hacer f4 y aquí hacemos f3 seguido del cambio de todas las torres y las blancas tendrían una posición bastante más cómoda, ya que dama y caballo suele ser mejor que dama y alfil. ¿Por qué? Porque dama y caballo se pueden coordinar mucho más fácil para generar amenazas de mate contra el rey rival. Sin embargo, Duda decidió hacer g3 para defender el caballo, que no es para defender el alfil, que no es una mala jugada, pero creo que había jugadas mejores. Y después de alfil por f4, caballo por f4, torre e4, presionando d4, torre d1, aquí Nakamura perdió su oportunidad de igualar completamente con la jugada alfil a4, seguido de alfil b3. Generalmente, cuando queremos defender un peón con el alfil, si podemos hacer esta defensa desde adelante, suele ser mucho mejor, porque ese alfil además nadie le puede molestar. Por ejemplo, alfil a4, torre d2, alfil b3. Y ese alfil controla tanto la casilla d1 como defiende el punto d5. Pero claro, después de jugar alfil c6, el problema es que después de h4, torre f8, dama c3, de repente las negras se quedan sin plan. ¿Por qué se quedan sin plan? Porque siempre tienen que tener el alfil en c6 y no pueden activarse. De hecho, esta posición es muy desagradable para Nakamura, que decidió hacer g6. Y aquí llegamos al punto clave de la partida, ya que en mi opinión, si Duda hubiera hecho la jugada precisa, hubiera ganado la partida. ¿Cuál era la jugada precisa? La jugada precisa era a4. ¿En qué consiste esta jugada? La idea es limitar la acción del alfil de c6. Y en caso de a5, para evitar el avance de los peones blancos en el futuro, hacemos b3. Y lo que hemos conseguido es crear una debilidad en a5 para siempre. ¿Por qué? Porque esta debilidad no se puede defender con b6, ya que el alfil estaría en c6. Fijaros, con este a4, b3 hemos creado otra debilidad y lo único que tienen que hacer las blancas luego es torre a c1, rey g2 y encontrar el momento adecuado para jugar o bien dama c5 o bien f3 y mejorar la posición poco a poco, ya que las negras no tienen forma de mejorar la posición. Digamos que han mejorado su posición al máximo. Esto hubiera sido muy molesto para Nakamura y seguramente Duda hubiera ganado la partida en este caso, pero realizó la jugada b4 y aquí el problema es que ahora después de alfil a4, torre d2, dama c6 viene y después del cambio de damas
las negras se liberan y las torres se activan y Nakamura consiguió hacer tablas sin demasiados problemas. Fijaros, todo por una pequeña jugada de peón, A4 o B4. Por eso es muy, pero que muy importante dominar estas pequeñas jugadas de peón. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, de hecho lo podéis ver aquí con el módulo de análisis, A4 es una ventaja de casi un punto, B4 pasamos prácticamente a la igualdad. Simplemente por ese pequeño detalle de cómo mover los peones. Y es algo que debemos trabajar y eso es una de las tareas que intento ponerle a mis alumnos en la academia de Chess Excelsior. Porque son pequeñas jugadas que pueden marcar grandes diferencias. Vale, entonces esto yo creo que es suficiente para la partida de Duda y Nakamura y pasemos a la partida de Caruana y Radjabov en la que Radjabov jugó la variante A6 en la siciliana, que es una variante que me parece mala. De hecho, hace poco en la academia hemos hecho un curso contra todas estas sicilianas y consideramos que hemos encontrado más o menos la refutación de A6. ¿Por qué Radjabov hace A6? Muchos a lo mejor no lo sabéis, pero Caruana y Radjabov trabajaron durante bastante tiempo con el mismo entrenador, Chuchelov, y es probable que a lo mejor Radjabov quisiera evitar algún tipo de preparación, a lo mejor pensaba que podían tener análisis similares y decidió hacer A6. Pero claro, el problema de una apertura como A6 es que si las blancas juegan bien te quedas peor, así que hay que tener mucho cuidado cuando hacerla. Y Caruana hizo C4, que es una de las mejores jugadas. También hay otras que incluso a mí me parecen mejor, pero bueno, C4 es bastante buena. Y después de caballo C6, D4, peón por caballo por E5. Esta es una variante que Artemiev la está jugando últimamente en los torneos online, pero que objetivamente es mejor para el blanco, incluso esto, aunque las posiciones son un poquito raras y uno se puede equivocar. Caballo F5 siguió, D5, peón por alfil por F5, E por F5, caballo D4. Esta es un poco la idea de las negras en esta variante. Ahora mismo tienen peón de menos, pero tienen un juego fácil de piezas. Alfil B4, caballo F6, capturar en D5. Lo cual lo hace una línea ideal, pero sobre todo para ritmos cortos, para blitz, para rápidas. No me parece una variante que uno deba jugar en partidas lentas. Y aquí está claro que Caruana no se sabía bien la variante y decidió hacer alfil D3. Caballo C3 es un poco mejor, pero bueno, no es tan importante. Creo que el momento más importante viene aquí. Caballo C3, dama D7, enroque corto. Y claro, yo siempre os comento, ¿no?, que tenemos que saber dónde debe ir nuestro rey y a veces hay motivos tácticos que nos indican a dónde debemos mover el rey. Y este es un caso claro de que las negras deben jugar enroque dado. ¿Por qué? Porque de esta manera están amenazando caballo C6 e intercambiar las damas. Al no hacerlo, como sucedió en la partida, después de caballo F6, alfil G5, alfil E7, torre 1 presionando el punto E5, ahora las negras están en un dilema, enrocarse largo o enrocarse corto. Y claro, y justo ahora parece ser que enrocarse largo es mejor, enrocarse corto es mejor, perdón, porque después de torre 5, torre 8, las negras tienen cierta compensación, aunque las blancas siguen estando mejor. Pero al enrocarse largo, el problema es que sigue una variante forzada, torre por E5, caballo C6, alfil por F6, alfil por F6 y torre D5. Y las negras se quedan con un peón de menos y con alfiles de distinto color. Y sinceramente esta partida pues es muy pero que muy difícil de defender. ¿Por qué es muy difícil de defender? Porque con alfiles de distinto y peón de menos es una tortura. Que siguen jugando la partida hasta el final. Y por mucho que dicen que las posiciones con alfiles de distinto color son tablíferas, en la práctica, por lo que he visto, a no ser que se cambien todas las torres y todas las damas, en la práctica es muy pero que muy fácil perderlas. De hecho, os dejaré un poco mis comentarios de esta partida en el estudio. Pero tampoco creo que merece la pena profundizar demasiado porque fue una partida bastante directa.
Y nada, este es el resumen de hoy. Se me ha hecho un poco más corto porque en realidad creo que no hay tantos momentos interesantes como las partidas anteriores, pero confiemos que Ian, Nepomniachtchi y Caruana nos deleiten con algunas partidas verdaderamente interesantes. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.